Estamos acostumbrados a pensar que el agua es la cuna de la vida. La vemos como algo dócil, maleable y sereno. Pero en ciertos puntos de nuestro planeta, esta sustancia se transforma en una fuerza castigadora, capaz de borrar ciudades del mapa y de triturar el granito hasta convertirlo en polvo fino. Existen lugares donde la gravedad parece volverse loca y las leyes de la física simplemente dejan de funcionar. Estamos hablando de las grandes cataratas, pero cuidado, porque detrás de su belleza deslumbrante y sus arcoíris se esconde una furia primitiva que no conoce la piedad ni perdona los errores. Hoy vamos a emprender el viaje más peligroso de sus vidas. Vamos a asomarnos a abismos, donde el estruendo del agua alcanza frecuencias capaces de enloquecer a cualquiera. Analizaremos lugares que la ciencia considera oficialmente como los agujeros negros de la hidrosfera, y descubriremos por qué en ciertos puntos puedes ahogarte estando de pie en la orilla. Esto no es solo una lista de paisajes bonitos, es la crónica de una batalla milenaria entre la roca y el agua. Prepárense. Comenzamos nuestro conteo de las 10 caídas de agua más aterradoras del mundo. 10º lugar. Havasu, la trampa turquesa del cañón. En el 10º lugar de nuestro ranking se encuentra la catarata Havasu, escondida en las profundidades ardientes del Gran Cañón, en el estado de Arizona. Visualmente, este lugar parece un jardín del Edén. Corrientes de un azul turquesa intenso, cargadas de magnesio, que caen sobre rocas del color de la arcilla quemada. Pero no dejen que esa belleza los engañe. Havasu es una de las trampas geográficas más traicioneras de América del Norte. La gran amenaza aquí es el aislamiento total y el fenómeno de las inundaciones relámpago. La geografía local es tan particular que una pequeña tormenta, ocurrida a 15 o 20 kilómetros de distancia, puede provocar una inundación instantánea y catastrófica. En cuestión de segundos, el agua cristalina se convierte en una masa espesa y marrón con la densidad del concreto líquido. Esta avalancha corre por el cañón estrecho a la velocidad de un auto de carreras, moliendo árboles y rocas gigantes a su paso. Si alguien está abajo en ese momento, no tiene escapatoria. Las paredes verticales del cañón se convierten en las paredes de su propia tumba. 9º lugar. Yosemite. La maldición de las rocas espejo. La 9ª posición es para la majestuosa catarata de Yosemite, en el corazón de las montañas de Sierra Nevada, en California. Su altura total es de 739 metros. Pero lo que asusta no es solo la altura. El peligro oculto de Yosemite reside en su engañosa accesibilidad. Cada año, cientos de personas cometen el error fatal de salirse de los senderos marcados por una simple foto. Las paredes de granito que rodean el flujo fueron pulidas por glaciares hace decenas de miles de años, hasta quedar como un espejo. La bruma constante convierte estas rocas en una pista de patinaje donde la fricción es casi nula. Pero lo más aterrador ocurre en invierno. En la base se forma un cono de hielo gigante que pesa miles de toneladas. Bajo los rayos del sol, bloques inmensos de hielo se desprenden de golpe, cayendo con una fuerza destructiva comparable al impacto de un meteorito. Yosemite es un espacio donde el granito no sabe de compasión. 8º lugar. Iguazú. La garganta del diablo. En el 8º puesto tenemos al monumental complejo de Iguazú, en la frontera entre Argentina y Brasil. Es una estructura tectónica colosal de 275 caídas de agua independientes. Pero el segmento más siniestro tiene un nombre que lo dice todo: la garganta del diablo. Es un abismo estrecho donde la masa principal de agua cae desde 82 metros de altura. El golpe del agua es tan brutal que genera una lluvia constante que sube, en lugar de bajar. Pero lo más técnico y peligroso es la aeración extrema. El flujo está tan saturado de burbujas de aire
que la densidad del agua cae por los suelos. En esta agua blanca, los chalecos salvavidas no sirven de nada. La mezcla de gas y agua no tiene fuerza de empuje. Una persona en ese entorno se hunde como una piedra, sin poder siquiera tomar una bocanada de aire. Las vibraciones de baja frecuencia de la garganta del diablo resuenan en el cuerpo humano, provocando un terror instintivo y una desorientación total. Séptimo lugar. El salto ángel. El vuelo fantasma. La séptima posición la ocupa el salto ángel, en las selvas vírgenes de Venezuela. Es el líder mundial absoluto en altura, con 979 metros de caída libre. Sin embargo, el ángel es una catarata fantasma. Debido a su altura increíble, gran parte del chorro ni siquiera llega al suelo en estado líquido. La gravedad y los vientos ascendentes rompen el agua en billones de partículas, convirtiéndola en una nube de bruma gigante. Pero esta belleza etérea es mortal. El salto ángel está en una de las regiones más aisladas del planeta. La pared vertical genera turbulencias aerodinámicas masivas. Las ráfagas de viento descendentes, provocadas por la caída de la masa de agua, pueden hacer que hasta el piloto más experimentado pierda el control de su avioneta. Es un símbolo de grandeza protegida por la propia naturaleza, donde el hombre entiende lo pequeño que es ante el movimiento eterno de la materia. Sexto lugar. Cayeteur, el guardián silencioso de Guyana. El sexto lugar de nuestro conteo pertenece a la catarata Cayeteur, oculta en las espesas selvas de Guyana. Es 5 veces más alta que el Niágara, con 226 metros de altura. Cayeteur tiene un lugar especial por su impacto psicológico. Aquí no existen barandillas ni plataformas de observación. El visitante se para justo al borde del antiguo escudo guayanés, que tiene más de 2.000 millones de años. Esta falta total de barreras crea un efecto aterrador conocido como el llamado del vacío. Debido a un fallo en el sistema vestibular, el cerebro empieza a sentir una atracción irracional hacia el precipicio. El estruendo del agua alcanza frecuencias que provocan náuseas físicas y ataques de pánico. Cayeteur no perdona la falta de respeto. Cualquier error aquí es definitivo. Quinto lugar. Baatara. El abismo de los 3 puentes. En la quinta posición tenemos una obra maestra de la arquitectura natural. La catarata Baatara, en el Líbano. El agua cae dentro de una cueva inmensa del período Jurásico, atravesando 3 puentes de piedra naturales. El peligro de Baatara es la fragilidad de esta roca milenaria. La caliza ha sufrido erosión durante millones de años. Cada primavera, con el deshielo, la catarata se vuelve un flujo demoledor que socava la base de estas estructuras frágiles. Estar sobre los puentes en ese momento es jugar a la ruleta rusa. En cualquier instante, la estructura podría colapsar, enviando a cualquiera a un abismo de 250 metros de profundidad, un lugar oscuro donde nunca entra la luz del sol. Es un templo de la naturaleza en proceso de demolición. Cuarto lugar. Détifos, el martillo del norte. El cuarto lugar es para el furioso Détifos, en Islandia, considerada la catarata más poderosa de Europa. Es lo opuesto a un paraíso tropical. Por su borde pasan cada segundo hasta 600 metros cúbicos de agua. Lo primero que sientes aquí es una vibración en el suelo que te sube por los pies y te genera un miedo biológico. El agua de Détifos no es transparente. Tiene un color gris plomizo por la cantidad de ceniza volcánica y sedimentos glaciares que arrastra. Este flujo funciona como una lija industrial gigante que pule el basalto. Las posibilidades de sobrevivir a una caída aquí son nulas, no por la altura, sino por la densidad y la turbulencia de esa mezcla abrasiva. El paisaje de roca negra resbaladiza y los vientos árticos hacen que caminar por el borde sea una prueba extrema para los nervios. Tercer lugar. Ban Giok, las trampas del este.
El tercer lugar lo ocupa la catarata Ban Gioc, en la frontera entre Vietnam y China. Es un sistema de cascadas de varios niveles con 200 metros de ancho. Pero detrás de esa imagen de postal se esconde una amenaza mortal en forma de trampas hidráulicas. La complejidad técnica de Ban Gioc está en el relieve del fondo. Al caer desde diferentes niveles, el agua crea zonas de presión variable y cavidades submarinas. Quienes se acercan en balsas a la base a veces no se dan cuenta de la fuerza de las corrientes de retorno, que funcionan como una centrifugadora industrial. En época de monzones, estos remolinos pueden succionar cualquier objeto bajo toneladas de agua en un parpadeo. Ban Gioc no perdona ni un segundo de descuido. Segundo lugar, el Caldero del Diablo, el agujero negro de la Tierra. La plata de nuestro ranking es para la anomalía hidrológica más misteriosa del planeta, el Devil's Kettle, o Caldero del Diablo, en Minnesota. Aquí el río se divide en dos por una roca masiva. El lado derecho fluye normal, pero el izquierdo cae en un agujero vertical perfecto en la roca y simplemente desaparece de nuestra realidad. A este fenómeno lo llaman el agujero negro de la hidrosfera. Los investigadores han pasado décadas intentando rastrear ese camino. Han echado colorantes, miles de pelotas de ping-pong marcadas e incluso dispositivos con GPS. Nada ha aparecido jamás. Geológicamente, no debería haber cuevas tan profundas en esa zona. El saber que una masa enorme de agua se va, literalmente, a la nada, genera un escalofrío irracional. El Caldero del Diablo es la prueba de que todavía hay zonas donde la lógica falla. Es un abismo que nunca devuelve lo que traga. Primer lugar, Victoria, el gran martillo del planeta. Finalmente llegamos a la cima. El primer lugar es para la legendaria catarata Victoria, en el sur de África. En su época de mayor potencia, se convierte en lo que los hidrólogos llaman el martillo principal del planeta. Es la cortina de agua continua más ancha del mundo, con más de 1.700 metros de largo. El peligro especial de la Victoria es un fenómeno aerodinámico que las tribus locales llaman Mosi Oa Tunya, que significa el humo que truena. La presión del agua es tan bestia que comprime el aire en el estrecho cañón, creando un efecto de pistón gigante. Esto dispara una nube de vapor hacia arriba de hasta 500 metros de altura. Dentro de esa nube es imposible respirar. Las microgotas llenan tus pulmones al instante, provocando asfixia sin siquiera tocar el río. El rugido supera los 120 decibeles, paralizando la voluntad de cualquiera. La Victoria es el triunfo del caos, una fuerza ante la cual cualquier tecnología humana es como polvo al viento. La naturaleza siempre tiene la última palabra. Detrás de las fotos bonitas se esconde una furia que ha moldeado nuestro mundo por millones de años. Hemos recorrido 10 de las cataratas más peligrosas, desde el misterio del Caldero del Diablo hasta la fuerza demoledora de la Victoria. Estos lugares nos recuerdan lo frágil que es la vida humana ante el poder de los elementos. ¿Cuál de estas cataratas te impresionó más? ¿A dónde creen que va el agua del Caldero del Diablo? Dejen su teoría en los comentarios. No olviden suscribirse para no perderse nuestros recorridos por los rincones más extraños del planeta. Recuerden, a veces es mejor admirar la grandeza de la naturaleza desde una distancia muy segura. Hasta la próxima aventura en el mundo de los misterios.